Y no, es que llegaba, y entonces llegué, me clasifiqué a los Juegos de Pekín y llegué allí y dije, es que, de hecho tenía esa liga y la medalla es mía. No sé qué medalla será, pero Claro, creo recordar eh, que lo que empiezas a fijarte para saber todo esto que estás explicando mm, es que te fijabas en referentes que tuvieran la misma sí, discapacidad que tú para saber si esos tiempos sí, que esa persona o esos referentes tenían sí, podrían ir a la par de ti, para que sí, la gente sepa que tú, sí. para saber que tenías posibilidades, te basabas en Sí, datos, ¿no? lo hice más en la parte del triatlón. También es verdad que, bueno, el internet ya estaba, pero tampoco había el internet de hace Mm, muchos años, no es el que hay ahora y no, demás. ni mucho menos. Pero en natación también lo hacía, buscaba, pues miraba la categoría en la que yo estaba, miraba quién ganaba y qué tiempos hacía y decía, vale, ese es el tiempo mío de referencia, pues, y yo sabía el que tenía, y tengo que mejorar esto, pero creo que lo puedo conseguir porque limando un poco, limando de aquí y de acá. Entonces, siempre busqué a mis rivales, los utilicé como referentes siempre. Claro. Porque yo es verdad que igual que aquí está la mentalidad un poco española de si alguien lo puede hacer, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y luego está la japonesa de si alguien lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Entonces yo Mm. siempre he ido un poco por ese lado. Esa parte Entonces, oriental. sí, Mm, buscaba si, decía, si esta persona tiene la misma discapacidad que yo o las mismas capacidades que yo, puede conseguir esto, yo puedo hacerlo. ujú. Ahora, dicho esto, sé dónde estoy, cuál es mi punto de partida y todo lo que tengo que trabajar para llegar Ujú. hasta allí. Claro, Entonces siempre me fijé un poco en todos estos rivales. Sí, claro, y aquí, ya para darte pie a lo que estabas diciendo, sí. ya te acercas allí Claro, entonces sabiendo que tienes sí, opciones de medalla, ¿no? llegué a Pekín que sabía que si nada se torcía, la medalla era mía. Lo que pasa es que no sabía cuál. Sabía que el oro no, porque el oro, de hecho, se batió el récord del mundo en Pekín Mm, 2008 y todavía está vigente en la categoría. Pero sabía que la plata y el bronce dependían de mí, pero ujú. que no me bajaría del podio. Y perdí la plata por muy poquito. Bueno, perdí la plata. No, me ganó el chino. Mm, Me ganó un chino que además allí en su casa y demás. Y gané el bronce, no por mucho, pero lo gané. Y súper, o sea, súper controlado y demás. Entonces, claro, 4 años después de un accidente en el que pensaba que mi mundo se venía abajo, pues estaba en un podium de unos Juegos Paralímpicos. Entonces la emoción fue muy grande. No por la medalla en sí, porque es otra de las cosas también que hablo siempre en las charlas que intento, sobre todo a los más pequeños. O sea, yo tengo 2 medallas paralímpicas, de las cuales me siento muy orgulloso, pero me siento, creo que mucho más importante que esa victoria que tiene sí, o ese resultado metal. final Mm, con un metal y con una medalla, es mucho más importante es la victoria que en la que hay una autosuperación personal. mm, Y en sin mi duda. caso, el resultado final no es mucho más que la medalla. Es el haberme demostrado a mí mismo pues que estaba Mm, equivocado, que tenía muchas cosas por las que vivir y que merecían la pena. sí, sí, Mm. sin duda que esto es un poco lo que hablábamos antes de Marc Márquez Sí, con su accidente que parece que no va a conducir nunca más, o Rafa Nadal que tiene una mm, lesión crónica y la gente decía ya no volverá de esta y seguían ganando. sí, Pues esto creo que es una satisfacción doble, ¿no? sí, De cómo tú te has reconvertido sí, y de cómo tú has resurgido de esas cenizas sí, que tú habías provocado, ¿no? O sea, provocado en tu cabeza sí, sí, o sí, habías creado en tu cabeza y de repente estás en un bronce mm, y, claro, aquí me surge todo. ¿Qué experiencia tiene que ser mm. estar en unos Juegos Olímpicos? Brutal. Porque yo los llamo olímpicos, no los llamo Sí, paralímpicos, ¿eh? Son unos Juegos buenos Olímpicos. juegos, sí, pues es una barbaridad, es una barbaridad. De hecho, es una burbuja en la que hay que saber también gestionarla, ¿eh? Porque eh, es un poco, pasa con los deportes minoritarios y más todavía si son minoritarios y paralímpicos, Mm, que ya de por sí casi el deporte paralímpico es minoritario. De repente, pues eres el foco mediático de mucha gente, estás ante unas instalaciones inmensas de las que no estás acostumbrado, tienes muchísima presión porque llevas muchos años preparando algo en concreto que va a definir por completo seguramente tu vida deportiva, aunque hay mucho más allá, pero eso tiene una importancia mucho más grande. Y encima vives con muchos otros deportistas en la Villa Paralímpica. Es una experiencia brutal. Y en mi caso, encima, con el contraste que supone la cultura oriental, en Pekín además hubo un montón de problemática por el tema político y entonces era como todo tuvo un calado gigantesco. ¿Hubo mucho público o no? Y estaban petadas siempre las Estaban piscinas. petadas, ¿no? También por una obligación política, pero todos los días la piscina estaba llena.
Sí. Era una pasada. Eran 15.000 o 17.000 personas, no recuerdo, una locura. Es que Y encima yo me enfrentaba a un chino, que era como una locura. Pero yo lo vivía como, gritar, que le voy a ganar la medalla. Lo que pasa es que me ganó él. Bueno, pero ahí es donde, eh, que ya nos contarás alguna experiencia, pero ahí te juntas con los referentes que habías tenido Sí. hasta ese momento, Sí. que han sido el motor sobre el que Sí. tú has basado todo eso. Pero también una cosa que dices, depende de mí, ¿no? La medalla, claro, depende de ti, pero de cómo te adaptas ya no como nada, sino cómo te Sí. adaptas a ese ambiente tan... No, de hecho, mira, yo he tenido grandes compañeros, grandes deportistas, que eso les ha superado por completo. Y en varios deportes, ¿eh? O sea, por eso te digo, tienes que saber gestionarlos, porque no estás acostumbrado a meterte. Yo recuerdo además, por ejemplo, la primera vez, mi prueba de braza no la nadé la primera, nadé otra prueba mariposa que me daba un poco de igual, pero también para enfrentarme un poco a esa situación. Porque tú puedes decir algo, pero luego verte allí es difícil. Entonces, claro, tú piensas que, por ejemplo, estás en una piscina, llegas a la cámara de salidas media hora antes, en la que ya estás tú solo con tus rivales. Ahí cada uno tiene su forma de gestionar las cosas. Unos escuchan música, otros no paran de moverse, otros están quietos, otros parece que están dormidos. Y dices tú, ¿pero dónde estás tú? Y tú, pues de la forma en la que quieras. De repente te llaman y es un túnel oscuro en el que te van llamando uno a uno y de repente sales a una piscina llena de gente. Y con Un griterío. griterío brutal. De repente, luego antes de salir, se hace un silencio en la que tu corazón va a 1000 por hora, pum, 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 pero tienes que estar en una calma tensa para que en cuanto den la salida, ¡pah!, pegas el pistoletazo. Claro, porque tienes que estar reactivo. Exacto, es una locura, Pero vivirlo es una pasada, es una pasada. A mí me encantaba competir, siempre me ha encantado competir, siempre. Además, la competición yo creo que siempre me ha dado un punto extra que no he conseguido luego sacar en muchos entrenamientos. Sí, esa ventaja, bueno, o esa motivación que te da, Bueno, pues vives por y para ese momento. sí, Entonces, sí. si lo disfrutas, genial. Y si no lo disfrutas, pues al final te saca la competición, porque siempre hay otro que sí que está para eso. Sí. Tiene que ser espectacular, pero Lo es. realmente Lo es. la experiencia, porque como tú has dicho, es un deporte minoritario, pero allí en ese momento no lo es. No, que va, claro. Entonces tú aquí estás acostumbrado a nadar o en tu piscina en los entrenamientos o con muy poco público, aunque vayas a campeonatos de España o de Europa o lo que sea, pero otra cosa es meterte, ya sea por lo que sea, pero meterte a una piscina con 17.000 personas y con ese griterío, ¿no? Esto tiene que dar, o te quita mucho o te da mucho. Sí. Y es importante destacarlo porque aquí volvemos un poco a la gestión emocional, ¿no? Sí. Que es ese recurso de que tú te metas en ti mismo sin dejar de tener en cuenta lo demás, pero te metas en ti mismo y saques tu máximo rendimiento, ¿no? Sí. Y bueno, aquí, claro, ya hemos encontrado una puerta que no se te hubiera abierto sin que te pasara esa discapacidad. Total. Entonces esa discapacidad ya te lleva a una experiencia positiva que tú ni contemplabas de otra manera, ¿no? No, para nada. Entonces esto creo que es un aprendizaje de cara a la gente que a veces pues una hostia, sea cual sea, te puede llevar a reinventarte y pues vete a saber dónde llegas, ¿no? Sí. Luego creo que fue cuando dejaste la parte deportiva, Sí. ¿no? Que es extraño. ¿Por qué llegas a ese parón deportivo? Sí. Bueno, también fueron bastantes cosas. Encarando los juegos del 2012, los siguientes juegos, el año anterior a los juegos salió una normativa. Yo, al no tener la movilidad en mi brazo derecho, yo nadaba con el brazo por dentro del bañador. Entonces, de la noche a la mañana salió una normativa que me impedía el seguir haciéndolo de esa forma, porque decía que me daba una ventaja hidrodinámica como si llevara aletas. Bueno, demostramos que no era así, que lo hacía siempre por prescripción médica para no tener dolor a la hora de saltar y dar virajes, pero me prohibieron volver a nadar de esta forma. Entonces fue un golpe muy duro porque digo yo, pero ¿cómo? Si el máximo organismo para adaptar el deporte a las personas con discapacidad no me deja adaptarme, entonces, ¿de qué va esto? Y entonces, bueno, me pude clasificar para los Juegos de Londres, pero no pude rendir al 100% porque entrenaba con dolor cada vez que intentaba competir. Entonces la verdad que fue un suplicio los Juegos de Londres. Claro, porque tenías que llevar el brazo colgado. Tenía que llevar el brazo por fuera, entonces claro, iba por otro lado, me provocaba dolor en la espalda, entonces no podía entrenar bien. Pero bueno, me clasifiqué, pero el resultado pues pasé al 15º, 16º. Entonces me sentía muy frustrado, muy fracasado, la verdad. Luego entendí que con los años mi victoria en Los Ángeles fue que no me rendí a pesar de las circunstancias, y aunque el resultado, lo que hablamos antes, el resultado final no era el que yo esperaba, pero no me rendí en el proceso, y entonces esa fue mi victoria.
Pero claro, también dije, bueno, si me van a poner trabas y no puedo practicar deporte, pues dejo el deporte y ya está, otra cosa. Pero lo dejé por completo y encontré trabajo en una empresa de marketing online, pero me faltaba algo, la verdad. Me faltaba algo, me faltaba recuperar mi vida. Y sobre todo porque tenía la sensación de que personalmente tenía todavía algo que dar. Algo que... Había algo dentro de mí que me decía, yo todavía tenía cosas que dar en el deporte. Entonces, después de un momento de encontrarme un poco a mí mismo, dije, pues recupero el deporte, voy a empezar otro deporte. Y pensé en empezar alguno que pudiera ser bueno. Pensé en varios deportes y el que me vino a mi vida o el que ya conocía de hace tiempo relacionado con otros deportistas que compartía piscina, pues era el triatlón. Porque decía, bueno, si es un deporte que tiene 3 disciplinas, bici, natación, bici y carrera. Yo la natación la tengo ya. Y la bici y la carrera, pues no he montado en bici de carretera en mi vida y carrera horrible soy corriendo. Pero lo que te decía, me puse a mirar rivales y gente con que le faltaba un brazo y dice, vale, este tío lo hace, pues yo puedo hacerlo. Volvemos a lo mismo. Yo parto de cero, tengo muchísimo que trabajar, pero ¿qué hice? Pues me rodeé de gente que supiera enfocarme y ahí fue cuando me puse en contacto con Iván Muñoz y empezamos a trabajar poco a poco y empezamos a currar y a buscar formas de ser mejores y cambiar a esta nueva disciplina para sobre todo para quitarme esa sensación de personal de decir yo en deporte todavía tenía algo que decir. Y esto era 2014 cuando empecé en triatlón y con la idea de volver a unos juegos en los siguientes juegos, además en un deporte nuevo para triatlón que te da una oportunidad también de poder desarrollarlo. Y lo que pasa es que con mala suerte que justo el año antes de los Juegos de 2016 dijeron las categorías que iban a ir a los Juegos, porque nos dividían en categorías en deporte paralímpico, y mi categoría no estaba dentro del calendario. Pero yo ya había encontrado mi deporte. La verdad que estaba contento con el triatlón y dije, bueno, ahora no ha sido mi oportunidad, será en los Juegos de Tokio, no pasa nada, seguiré trabajando, seguiré entrenando. Y afortunadamente, y a pesar de la pandemia, que lo pospuso un añito más, pues la vida me dio otra oportunidad de volver a unos juegos en una segunda disciplina. Y no solo fue así, sino que además conseguí otra medalla de bronce en triatlón. Que esto, claro, aquí hemos... ¿que fue 2021? 21. 21. Bueno, ¿no? eran los Juegos de Tokio 2020, pero se hicieron en el 21. Claro, se hicieron en el 21. Que es curioso porque hay dos cositas que ahora me vienen a la mente, que es, antes has dicho que la parte oriental y han sido en 2 sitios sí, de hecho, mira, de Oriente, ¿no? Pekín 2008, China y medalla. Londres 2012, Europa, desastre. Resultado no tan bueno. Tokio 2020, Oriente, medalla. Siguientes Juegos, París 2024. No fue un mal resultado, pero tampoco fue un buen resultado. O sea que se me da bien Oriente, se me da bien Asia y Europa no se me da muy bien. Sí, sí, pero es curioso, ¿no? Sí. Igual que es curioso que antes del accidente tu última competición fue en Mallorca y luego la beca fue en Mallorca, ¿no? Exacto, sí. Es como que todo te llevaba sí, es verdad. a tener una prescripción así. Pero hay una cosita que, bueno, sabemos que con Iván estaba súper bien guiado porque es un gurú del entrenamiento y ha llevado a muchísimos deportistas a su máximo rendimiento. Y hoy en día, que la gente no se equivoque, porque no es un tío que en redes esté muy presente o nada, prácticamente. Y creo que es de los más potentes en ese sentido. Pero yo no iba por ahí, sino que a mí me encanta Iván y me encanta resaltarlo. Y yo tuve la oportunidad de entrenar con él, pero por mi salud, pues no podía entender qué pasaba, ni él, ni yo, ni nadie que nos rodeara. Pero creo que has saltado una cosa que fue un antes y un después también, o casi un shock como el día del accidente, que te pasa justo en la pandemia. Sí. Y que te va bien que incluso sea en 2021 y no en 2020. Sí.